Bueno, muy bien. Vamos a ver un tema que es múltiplos y divisores. Los números tienen múltiplos y tienen divisores. Todos los números tienen múltiplos y tienen divisores. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos son los números por los cuales nosotros vamos multiplicando y el resultado que dé, ese es un múltiplo de 6. Por ejemplo, 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Y así infinitamente. Es decir, los múltiplos no terminan nunca, ¿sí? Son siempre esto una sucesión de números que van a llegar hasta el infinito. No terminaríamos nunca de multiplicar 6 por 1.000.000, 6 millones, 6 por 10 millones, 6 millones, y ese es un múltiplo de 6. Múltiplo de 8, multiplicar por 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. ¿Sí? 8 por 5, 40. Y así sucesivamente hasta el infinito. Acá también podría haber multiplicado por 0, ¿sí? Es más, de hecho voy a multiplicar por 0 acá, para que se note, porque el 0 también es un múltiplo de los números. Yo voy a poner el 6 y el 8 acá, y voy a agregar el 0 también. Es decir, 6 por 0, 0. 8 por 0, 0. Cuando uno multiplica 6 por 0, esto es 0. Si uno multiplica 8 por 0, esto es 0 también. Eso significa que el 0 es un múltiplo de todos los números, porque cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Muy bien, hay algo que nosotros de estos múltiplos necesitamos saber. ¿Cuál es? Es el mínimo. Es el mínimo de estos múltiplos, y ese mínimo se llama mínimo común múltiplo. Si nosotros nos fijamos, sacando el 0, ¿sí? Siempre el mínimo común múltiplo tiene que ser distinto de 0, porque todos los números son múltiplos de 0, y el menor de todos estos múltiplos es el 0, entonces no hay que considerar el 0. Yo miro, digo, tengo 6 acá no, tengo 12 acá no, 18 no tengo, 24, 24 tengo. El 24 es un múltiplo, porque después acá va a haber 48, acá también va a haber 48, ¿sí? 6 por 8 es 48. Este también es un múltiplo. Y así hay infinitos múltiplos. Va a estar el 240, el 480, hasta el infinito. Van a haber muchos múltiplos. Para nosotros, uno de esos múltiplos es un número bastante útil de usar, y es el mínimo común múltiplo, y se denota así: mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Mínimo común múltiplo entre 6 y 8 va a ser justamente este número, el 24. El 24 será el mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Lo pueden anotar de cualquiera de las dos maneras, dependiendo del país donde se encuentren. Eso es el mínimo común múltiplo, es decir, un múltiplo es un número que surge a raíz de multiplicar a otro. Esos son los múltiplos. Si uno se encuentra ahora, dice, a ver, ¿podremos hacer otro ejemplo? Sí, cambiemos esto y sigamos con los múltiplos. Supongamos que ahora esto sea el 10 y este sea el 15. Digo, múltiplos de 10. Ya el 0 no lo vamos a poner. Nosotros sabemos que el 0 es múltiplo de todos los números, ¿sí? Como nosotros acá queremos encontrar el mínimo y dijimos que el 0 no es el que tenemos que sacar, entonces empezamos a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4. Decimos 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Y de 15, 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. Ya encontré uno. 15 por 3 me va a dar 45. 15 por 4 me va a dar 60. Acá también me va a dar 50, 60. Y como pueden observar, van a encontrar múltiplos, ¿sí? En común. Van a encontrar varios múltiplos en común.
pero este es el que yo necesito. Este es el importante. Y ese es el mínimo común múltiplo y se llama mínimo porque es el mínimo de estos múltiplos. Entonces, el mínimo común múltiplo entre estos números es el 30. Ese es encontrar un mínimo común múltiplo. Nosotros podríamos tener estos números, 3 y 5, que son dos números primos, y sacamos múltiplos. Directamente un múltiplo entre ellos mínimo va a ser el producto de 3 por 5. Lo vamos a probar. Si yo hago 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18. Y de 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Ah, listo, tengo el 15. Entonces digo que el mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es el 15. Hay veces que es necesario encontrar el mínimo común múltiplo y hay otras veces que uno puede encontrar un múltiplo. Ya con encontrar un múltiplo me va a servir. Depende de dónde lo quiera utilizar. Si yo estoy resolviendo una situación problemática, por ejemplo, me dicen, mire, cada dos semanas llega el sodero, cada 2 semanas. Cada 3 semanas pasa el panadero, ¿sí? Y cada 4 semanas pasa el sodero, el panadero, el verdulero, ¿sí? Esto era un pueblo en donde cada 2 semanas pasaba el sodero, cada 3 pasaba el panadero y cada 4 pasaba el verdulero, al pueblo venía. Muy bien, si hoy se juntaron los tres, ¿cuándo volverán a reunirse nuevamente estos tres? Bueno, hay que encontrar un múltiplo entre 2, entre 3 y entre 4. El mínimo común múltiplo es el que me va a indicar cuándo se van a volver a reunir nuevamente estos. Y si uno saca estos múltiplos, dice múltiplos de 2 es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y múltiplos de 3, y digo 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Ah, mira, acá tengo 12, me paro ahí. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Ah, acá tengo 12. Ah, entonces estos señores, si hoy se juntaron los tres, volverán a juntarse, juntarse en 12 semanas. Eso es lo que tendríamos que responder. Ese es el mínimo común múltiplo. Uy, no, hoy se juntaron los tres proveedores que venían acá al pueblo, justo los quería agasajar con algo, dice un señor, pero bueno, no alcanzó. ¿Cuándo volverán nuevamente estas personas a juntarse? Y mirá, estas volverán a juntarse en 12 semanas. ¿Sí? En 12 semanas, como un mes tiene 4 semanas, es probable que el problema me diga también, ¿en cuántos meses volverán a juntarse? Y uno sacó 12 semanas, dice un mes tiene 4 semanas, volverán a juntarse en 3 meses, profe. Esto son los múltiplos, eso es múltiplo. Me hablan de múltiplo, tengo que pensar en multiplicar. Me hablan de múltiplo, tengo que pensar en multiplicar. Y si tengo que multiplicar, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber las tablas. Si no sé las tablas, no puedo funcionar. Si uno no sabe las tablas, es como un vehículo que no tiene combustible. No puede funcionar. Así que hay que estudiar las tablas, sí o sí, para poder manejar este tema con rapidez. Porque todo esto son multiplicaciones. Vamos a los divisores ahora. Muy bien, una vez que repasamos el concepto de múltiplo, ya entendimos lo que son los múltiplos, ahora vamos a pasar acá a la ejercitación interactiva en nuestra plataforma online. Así que venimos, ustedes abren este enlace, repase las tablas y el concepto de múltiplo y resuelva, dice esto. Bueno, ya las tablas las repasamos, ya el concepto de múltiplo lo vimos. Vamos a comenzar. Me dice, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Sí? Entre 4 y 2. El mínimo común múltiplo entre 4 y 2
va a ser el 4, porque múltiplos de 2 son 2, 4, 6. Múltiplos de 4, 4, 8. 4 es el mínimo, entonces 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 10 y 15? Y múltiplos de 10 van a ser 10, 20, 30, 40, 50. Y digo múltiplos de 15, 15, 30. 30 entonces, profe, exacto. 30 es el mínimo. Hay más múltiplos, por supuesto. El 30, después es el 60, ¿sí? El 600, el 300. Van a haber infinitos múltiplos, pero el menor es el que nos interesa en este caso. 25 y 15. Yo digo, bueno, múltiplos de 25 son 25, 50, 75, 100. Voy multiplicando 25 por 1, 25 por 2, 25 por 3, 25 por 4. Y 15 por 1 es 15, 15 por 2 es 30, 15 por 3 es 45, 15 por 4 es 60, 15 por 5 es 75. 15 por 5 es 75. Y 25 por 3, 75. Por supuesto que esto uno lo puede hacer en un papel, toma un papel ahí y va haciendo estos cálculos que yo estoy mostrando, como los que mostré acá en la pizarra. Si uno hace esos cálculos ahí, va a ir encontrando que el mínimo común múltiplo entre estos números es el 75. Pongámosle que nosotros dijimos, bueno, no encontramos el 150, profe. Bueno, le ponemos 150. Si ustedes se fijan acá a la derecha superior, me va a poner que esto está mal, equivocado. Me va a decir, después igual me va a mostrar por qué y me va a dar la respuesta correcta. Bien, y así, múltiplo entre 6 y 3 va a ser el 6. Múltiplo entre 2 y 3 va a ser el 6. Entre 10 y 25 va a ser el 50, porque cuando empiecen a multiplicar 10, 20, 30, 40, 50, y empiecen a multiplicar 25 por 1, 25 por 2, 50, va a ser el 50. Entre el 9 y el 15, dicen, a ver, 9 por 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, ¿sí? 9 por 5 es 45 y 15 por 3, 45. Así que esto va a ser el 45. Como pueden observar, hay que estar afilado con las tablas, por supuesto. 3 por 5, 15 en múltiplo. Entre el 15 y el 45 va a ser el 45, el mínimo común. Y entre el 3 y el 6 va a ser el 6. Muy bien, acá esto me dice, mire, se equivocó en 1, ¿sí? Sacó un 90% de efectividad y me viene acá y me dice corrija los errores. Bueno, vamos a corregir los errores. Entre el 25 y el 15, nosotros le habíamos puesto el 150 y en realidad era el 75. Si yo pusiera un número que acá no es, esto no me va a dejar continuar, ¿ve? Hasta que yo no ponga el número correcto, esto no me va a dejar, ¿ve? Ahí está, se corrigieron todos los errores, pero su porcentaje original fue del 90%. Muy bien, muchas gracias. Uno puede volver igual a hacer este enlace, va al enlace donde le dejó la plataforma, le dice, mire, quiero volver a hacer las actividades, sí, porque me saqué un 40%, me equivoqué en varias, así que quiero volver nuevamente a hacerla. Bueno, va al enlace y vuelve a hacerlo. Bueno, ahora nos dan divisores, ¿sí? Nos preguntan que encontremos los divisores de estos números. Entonces nosotros los divisores son los números por los cuales podemos dividir en partes exacta un número. Tenemos un grupo de 15, lo podemos dividir en un grupo de 15, en 3 grupos de 5, en 5 grupos de 3 o en un grupo de 15, ¿sí? Estos de 15 pueden estar los 15 uno, ¿sí? Repartidos, pueden haber 3 grupos de 5, pueden haber 5 grupos de 3 o todo un grupo de 15. Esos son los divisores de ese número, el número 15. Bien, y del número 10 y los divisores del 10 podemos dividirlo en un grupo de 1, que sean todos de 1, lo podemos dividir por 2, lo podemos dividir por 5 y lo podemos dividir por 10. Esos son los números por los cuales podemos dividir a estos números.
¿Y cuál de estos números es el mayor por los cuales podemos dividir? Porque el 1 los divide a todos, así como el 0 era el múltiplo de todos los números, el 1 es divisor de todos los números. Todos los números se pueden dividir por 1 y por sí mismo, por 1 y por sí mismo. Bien, estos tienen además de 1 y sí mismo más divisores, 3, 5, 2, 5. ¿Y cuál es el máximo? Por eso que esto cuando nosotros encontramos acá nos dice encuentre el máximo común divisor. El máximo común divisor, que se escribe con MCD, o también en algunos lados, depende del país donde uno esté, es DCM, divisor común máximo, pero esto es el máximo común divisor, y entre 15 y 10, este máximo común divisor es justamente acá el número 5. Ese es el máximo común divisor del número 5. Si yo tuviera ahora, por ejemplo, el 30, ¿sí? y el 18, yo digo, ¿por qué número podemos dividir al 30? Y lo podemos dividir por 1, por 2, por 3, por 4 no, por 5, por 6, por 7 no, por 8 no, por 9 no, por 10, por 15, que es la mitad de 30, y 30. Esos son todos los divisores que tiene el 30. Y al 18 lo podemos dividir por 1, lo podemos dividir por 2 porque es par, lo podemos dividir por 3, la suma de sus cifras es múltiplo de 3, por 4 no, por 5 no, por 6, 6 por 3, 18, por 6, por 7, por 8, por 9, si no uno dice 18 dividido 2 me da 9, 18 dividido 3 me da 6. Y así es como uno va encontrando otros divisores si no se da cuenta a simple vista. Y 18 dividido 1 es 18. Entonces, estos son los divisores de estos números. Estos números los puedo dividir por 1, los puedo dividir por 2, los puedo dividir por 3 o los puedo dividir por 6. Entonces a mí el que me interesa es el máximo común divisor entre estos números, y ese máximo común divisor es justamente el 6. Eso es máximo común divisor. Cuando me hablan de divisores, pienso en los números por los cuales puedo dividir en partes exactas un número. Para esto también les sugiero que repasen los criterios de divisibilidad. Esto es fundamental, tener claro los criterios de divisibilidad, que es otro curso que van a poder encontrar ahí en la plataforma, criterios de divisibilidad. Esos criterios son como las tablas de multiplicar, ¿sí? Porque si me sé esos criterios, voy a poder encontrar rápidamente divisibilidad. Rápidamente voy a poder encontrar por qué número dividir a estos números. Los criterios de divisibilidad son estos, recuerden, ¿sí? Pausan el video y se ponen a leerlo. Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra para por 3, cuando la suma de sus cifras da un múltiplo de 3 por 4, y así sucesivamente, y ahí tienen ejemplos también, donde los pueden apreciar, estos ejemplos que tienen acá. ¿Ve? Eso es fundamental, los criterios de divisibilidad, para poder encontrar los números por los cuales uno puede dividir. Si ustedes se fijan, yo tengo el 3 y tengo el 5 acá, y digo, al 3 lo puedo dividir por 1 o por 3, y al 5 lo puedo dividir por 1 o por 5. No hay más divisores. Y si tengo el 7 y el 11, yo al 7 lo puedo dividir por 1 y lo puedo dividir por 7. Al 11 lo puedo dividir por 1 y lo puedo dividir por 11, porque esto no se puede dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Igual cuando uno ya pasa de la mitad aproximada del número, no hay más divisores. Estos números que se pueden dividir por 1 y por sí mismo, por 1 y por sí mismo, se llaman los números primos. Números primos son aquellos que se pueden dividir por 1 y por sí mismo. Esos son los números primos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Voy a buscar mi teléfono porque me voy a poner a practicar un poco de matemática, esto que explicó el profe acá, múltiplos y divisores. Abro DATQuick, voy a práctica. Esto lo puedo usar en cualquier lugar, aunque no tenga conexión, esto funciona igual. Vengo acá y digo, ¿qué quería ver usted?
Y yo, esta parte que estoy estudiando está acá en factores. Bueno, esto me dice que incline mi teléfono, que lo ponga así. Y acá ya por defecto me dicen cuál es el máximo común divisor de estos números. Yo si hago clic ahí, acá tengo el menú desplegable y veo, yo voy a hacer de múltiplos, voy a hacer de números primos también y de máximo común divisor, que es lo que vimos recién. Muy bien, listo, hago clic acá, digo el 3' compuesto, es primo. El máximo común divisor entre 10 y 15 y pienso, al 10 lo divide el 1, el 2, el 5 y el 10. Y al 15 lo divide el 1, el 3, el 5. Ah, el 5 los divide a estos dos, el más grande. Muy bien. Y entre el 9 y el 18, ¿cuál será el más grande? Y suponete que pongo el 1, esto me va a decir, no, mire, el 1 no es. El máximo que los divide a estos dos es el 3. Y acá, en este caso era el 9, ¿sí? Porque era 9 y 18. Si hubiese sido 6, hubiese sido 3. Entonces me dice, no, el MCD de 9 y 18 es 9, no 1. Muy bien, el 3' compuesto. El 3'. Si yo pongo compuesto, esto me va a decir que no. Va a decir, su respuesta está equivocada, está entre paréntesis. Yo puse compuesto y el 3 me dice que es primo. Ah, buenísimo. Esto entonces me ayuda también. El 20 es compuesto porque se puede dividir por 2. El 17 es primo. El máximo común divisor entre 9 y 6, este va a ser el 3. Este va a ser el 3, el máximo común divisor. Entonces, aprieto el 3 y ahí me dice que está bien. ¿Y cuál es el máximo común divisor entre 4 y 20? Va a ser el 4, porque es el mayor número. De estos los divide el 1, el 2 y el 4. ¿Es primo? Es primo. Bien. ¿Y quién es el máximo que los divide entre el 10 y el 4? Es el 2. Pongo 2. Buenísimo. Acá me da la nota. Me dice, mire, sacó un 80% usted. Se equivocó en estos dos y ahí me muestra la respuesta nuevamente. Sí, la correcta y la que estaba bien. La correcta y la que estaba mal, digo, ¿sí? Así que me dice, me demoré 1 minuto 35 minutos. Perfecto. ¿Quiere corregir los errores? Sí, quiero corregir los errores. El máximo común divisor entre 9 y 18 es 9. Me va a poner que está bien. Si yo pongo que este 3 compuesto, no me va a dejar continuar, que es lo que les decía, porque tengo que, hasta que esté bien, ¿ve? Se corrigieron los errores y su porcentaje original era 80%. Muy bien, muchas gracias y no olviden de practicar todos los días un rato. Póngase a trabajar nomás